¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al que sí va a ser el último programa de la temporada y como es habitual hemos preparado una especie de resumen. Sí es cierto que como no hemos dado píldoras en la última semana, este resumen es relativamente largo pero muy corto en realidad porque saben ustedes que nuestra temporada dura 10 meses y en esos 10 meses han pasado innumerables cosas. Como yo tenía que elegir y saben ustedes de qué pie cogeo, he escogido hacer ese resumen literario y no están todos ni todas, pero enseguida vamos a ver algunas de las personas, escritores y escritoras que han pasado por este plató abierto durante los últimos 10 meses. Además, creo que esas píldoras les van a servir un poco para saber lo que va a ocurrir en los próximos 2 meses, porque saben ustedes que aunque nosotros no estemos aquí físicamente, la gente que hacemos habitualmente plató abierto, ustedes van a tener algunas píldoras del programa y precisamente me explicaba Enrique Rey, que es nuestro responsable de producción, se han elegido sobre todo piezas literarias, entrevistas donde hablábamos de libros, porque qué mejor para el verano que buenas recomendaciones literarias para leer, para pasar tiempo de ocio y también, bueno, pues para aprender. Aprender vamos a seguir aprendiendo hoy porque vamos a hablar de este último libro de la temporada que es Neurociencia para ser feliz, escrito por José Ramón García Guinarte, al que tenemos ya en plató. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me he dado cuenta que te llevo, bueno, nos conocemos de hace 10 minutos, te llevo 10 minutos antes del programa llamándote Ramón. ¿Está bien o José Ramón entero? Ramón, me conoces todo el mundo por Ramón. Ramón, no es el primer libro que tiene, no es el primer libro al que yo tengo acceso. De hecho, hace poco estaba en el Club Faro en una conferencia más que interesante donde nos explicabas algo que sabemos pero no acabamos de entender, y es que nuestro cerebro es un gran computador, que solo hay que aprender a usarlo. Sí, tenemos una biocomputadora fascinante de la que no se conocen ni tan siquiera los límites, ¿no? Y el gran problema que tiene el ser humano es que venimos sin manual de instrucciones. Entonces, el mero hecho de conocer ciertos aspectos sobre el funcionamiento de la mente nos va a proporcionar unas herramientas que son fundamentales para nuestra vida. Porque como buen informático, los buenos informáticos saben, las computadoras se pueden reprogramar y por tanto nuestro cerebro también. Sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una biocomputadora y funciona con programas. Cada cosa que aprendemos, básicamente, al final se generan sinapsis neuronales, redes neuronales, pero funcionan de una forma muy similar a cómo funciona la computadora. No porque nosotros imitemos a la computadora, sino porque las computadoras fueron desarrolladas para buscar una similitud, ¿no?, con el cerebro humano. Entonces sí tenemos unos programas y esos programas pues nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar. Una de las cosas que se han descubierto recientemente es el porcentaje de esos programas que entran dentro de nuestra mente y se automatizan en nuestra infancia. Se estima que en torno al 50% de los programas que tenemos automatizados en nuestra mente se han introducido antes de que tuviésemos 6 años. Y eso sí es un problema, ¿no?, porque antes de los 6 años teníamos una capacidad de razonamiento muy limitada. ¿Qué hacemos? Es decir, entiendo que hasta los 6 años es muy importante todo lo que aprendemos, que después es más complicado, pero ¿qué hacemos si ya en edad adulta necesitamos reprogramarnos? Bien, lo primero es ser conscientes de cómo es la situación, de cuál es la situación. Ser conscientes de que realmente tenemos dos mentes. Hoy en día pues, no se discute ya sobre ello. Tenemos una parte de nuestra mente que se denomina mente inconsciente, o hay quien lo denomina sistema 1, y después tenemos la mente consciente. La clave está en saber qué porcentaje de actividad es para cada una de esas dos mentes. Hoy en día la comunidad científica estima que entre el 95 y el 98% de nuestra actividad cerebral es inconsciente. Con lo cual nos queda un porcentaje muy pequeñito, ¿no?, de razonamiento lógico. Jugar, ¿sí? Y ese es el primer paso, entender que hay un montón de programas automatizados. Y después, a partir de ahí, tenemos que saber, es por de lo que trata, sobre todo este nuevo libro, las leyes que rigen el funcionamiento de la mente. Hay una serie de leyes, igual que tenemos leyes que rigen la física, una serie de leyes que rigen el funcionamiento de la mente humana. El hecho de conocer esas leyes nos permite tener unas herramientas muy potentes para poder reprogramar lo que tenemos en la cabeza. Las leyes de la mente están en el 4.º capítulo de este libro, pero es que el 2.º capítulo, y ahí quería ir yo, habla sobre que nuestros pensamientos afectan a nuestra realidad. Sí, sí, sí. Vamos, en los últimos años se han realizado gran cantidad de investigaciones sobre el funcionamiento de la mente humana, sobre todo en universidades norteamericanas, como la Universidad de Harvard, que tiene equipos de investigación muy buenos.
Y claro, las conclusiones, no sé si dan vértigo, ¿no? o realmente dan una esperanza importantísima, ¿no? para las capacidades del ser humano. Pero sí es cierto que los pensamientos afectan no solo a nuestra mente, sino a nuestro cuerpo. Para poner un ejemplo, yo, por ejemplo, si cierro el puño y ahora mismo tuviese un pensamiento negativo, ¿sí? automáticamente he perdido en torno al 50% de tensión muscular. Es decir, he perdido el 50%, hasta el 50% de mi fuerza. Bien, imaginemos eso en un deportista de élite. Un solo pensamiento le implica llegar a perder hasta el 50% de la fuerza. En el libro se pone el ejemplo de lo que le ha pasado a la selección española de fútbol en la tanda de penaltis, ¿no? en el último Mundial de Qatar. Y bueno, está muy relacionado con el tipo de pensamiento que tienes en un momento específico. Ejemplos, dibujos, lenguaje sencillo, porque efectivamente cuando hablamos de neurociencia hablamos de algo que nos es ajeno a la mayoría, pero tú lo que intentas es democratizar también de alguna manera todos estos conocimientos. Sí, es lo que ha resultado más complicado, ¿no? Porque es explicar el funcionamiento de la mente, ¿no? Para que lo entienda pues, un niño de 12 años, lo entienda su padre y lo entienda su abuelo, es lo más difícil. Y para ponerte un ejemplo, me ha tocado en los últimos meses dar conferencias a algunos de los directivos, de los altos directivos más importantes de nuestro país y lo he explicado en base a muchas láminas, tanto de Sapidus como de este libro. ¿Qué fueron primero, las conferencias o el libro? ¿A partir de las conferencias aprovechaste y resumiste el libro? No, el libro anterior, que se llama Sapidus, ¿sí? Es un manual de instrucciones sobre el funcionamiento del cerebro. Y da muchísimo juego, ¿no? Ese libro está muy vinculado al alto rendimiento, a saber cómo pues, influye, ¿no? la mente, por ejemplo, a la hora de memorizar. Hay investigaciones interesantísimas. Por ejemplo, ¿cómo influye el cuerpo en nuestra mente y cómo la mente influye en el cuerpo? Porque los procesos son bidireccionales. Esto es algo que se estimaba desde hace más de 100 años, que había una bidireccionalidad, ¿no? entre cuerpo y mente, pero hoy en día está constatado por investigaciones que se hacen sobre escaneados de lo que pasa dentro de la cabeza. Si yo, por ejemplo, me inclinase hacia adelante e intentase memorizar, estaría memorizando menos que si estoy recto. Eso lo ha estudiado en la Universidad de Harvard. ¿Por qué? La mente se intenta anticipar a lo que va a pasar. Constantemente se está intentando anticipar. Entonces, él ya va a procesar la posición corporal y va a procesar también lo que tenemos alrededor nuestra. Entonces, si me inclino, si me encojo, la mente va a entender que estoy en una situación defensiva. Y en una situación defensiva la prioridad no es memorizar, la prioridad que es sobrevivir. Entonces, a partir de ahí va a segregar una serie de sustancias químicas, en este caso no serían positivas, serían negativas. Entonces, algo tan simple como la mera posición corporal influye sobre el rendimiento de la mente. Ojo, que seguro que aparece en este libro, pero yo no he llegado ahí, pero nota para padres y madres, los que, porque el niño estudie o la niña estudie, dejamos que, bueno, pues se ha tumbado en el sofá a descansar un poco mientras sigue repasando. Entiendo que tampoco es la postura adecuada, que los niños y las niñas deberían estudiar en una postura adecuada, sentados, rectos. Lo ideal es crear un ambiente, porque como comentaba antes, el cerebro va a procesar la información no de forma individualizada. Es decir, tú no estás procesando lo que estás leyendo. No. El cerebro procesa en redes. Es decir, va a procesar tu posición espacial, va a procesar el ambiente, va a procesar la temperatura, va a procesar los sonidos que hay. Y todo eso es almacenado. Y una gran parte de eso se pierde, se olvida. Es otro de los aspectos, no está concretamente en este libro, sí aparece en Sapidus y que llama muchísimo la atención y que se estudió hace más de 100 años. Un psicólogo alemán llamado Binhaus lo estudió hace 140 años y después lo estudió Tony Buzan en los años 80. Cuando estudiamos, en las primeras 24 horas perdemos en torno al 50% de lo que habíamos memorizado, con lo cual es fundamental planificar repasos en ese primer momento, no posteriormente has perdido la información. Ojo, porque este libro, en realidad, pero también con todos esos conocimientos, lo que busca es la felicidad. Y aquí déjame un apunte, porque hablabas antes de los ordenadores, y yo esto lo he comparado con los virus. Explicas en una parte que todos esos pensamientos negativos que recibimos cuando somos pequeños pueden influir también negativamente en el funcionamiento después, a posteriori, y tenemos que reestructurar también, ¿no? Como eliminar ese virus.
es uno de nuestros principales problemas. Podríamos decir que el ser humano tiene dos grandes limitadores. Como humanos tenemos dos grandes limitadores. El primero son las creencias limitantes. La mayor parte de ellas provienen de nuestra primera infancia, hasta los 6 años. Y el segundo factor limitador del ser humano es el miedo. El miedo es realmente algo totalmente destructivo. Aunque en su origen tenía una finalidad que era la supervivencia, en una sociedad pues, desarrollada como la que tenemos, que los factores de riesgo son mucho menores, el miedo lo que nos hace es estar limitándonos de forma continua. Esta entrevista nos daba para todo el programa, pero no tenemos todo el programa para esta entrevista, que es algo que me da mucha rabia. Me avisan que se nos acaba el tiempo, por tanto yo a ustedes lo que les voy a recomendar de momento es este libro, Neurociencia para ser feliz, de José Ramón García Guinarte, que además lo tienen como director del Centro del Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento, que lo tenemos aquí en Pontevedra. Por eso, que como además está sacando libros continuamente, yo espero poder seguir hablando contigo, José Ramón, en un futuro seguro que no muy lejano. Muchísimas gracias. A vosotros. Y ustedes no se me muevan, porque claro, además del resumen, lo que les tenemos son asuntos importantes que han ocurrido esta semana, como por ejemplo esa entrega de medallas Castelao con muchísimos saborvigues este año. Acto solemne el de entrega de las medallas Castelao con mucha emoción en el caso de Leticia Costas, nuestra Premio Nacional de Literatura, que parafraseaba a Escarlatina, una de sus protagonistas, para expresar el orgullo de recibir este galardón y que reivindicaba los libros como herramientas para preservar y trasladar la lengua. Para iso traballo, para axudar a sermos resistentes e facela voar montada nos libros, de escola en escola, de boca en boca, porque se hai algo no que eu creo firmemente é no poder da literatura e das mestras que son superheroínas e as bibliotecarias, as libreiras, todas esas persoas mediadoras ás que quero dar as grazas públicamente neste día tan importante para mí. En el caso de Siniestro Total, un grupo que reconocía a Julián Hernández no tiene muy trabajado el recibir un premio institucional. La medalla era recibida por la actual formación, pero recordando a todos los que han pasado por el grupo en estos 40 años y reivindicando la figura de Castelao y la memoria. Unha figura esencial na cultura do século XX en Galicia. Daniel Castelao é, ademais, representante da Galicia mártir, da Galicia que viviu unha guerra de singular crueldade na retagarda e da Galicia do exilio que el mesmo pasou en Buenos Aires. Unha Galicia, en definitiva, a que aínda quédalle pendente unha reconstrucción do fogar desfeito en condicións. La imagen del esfuerzo en esta jornada ha sido la de Susana Rodríguez Gacio. O máis importante que podemos facer os deportistas creo que é transmitir os valores que aprendemos durante todo ese camiño. Creo que neste caso esta medalla é un recoñecemento non a esa traxectoria deportiva que esperemos poder seguir aínda ampliando un poquinho máis, senón o esforzo, a disciplina, a constancia, o traballo en equipo, e tamén a loita pola igualdade das persoas con discapacidade. También han recibido la medalla Castelao el empresario Lino de Prado y el oncólogo Rafael López. Y ahora sí, a mí me toca despedirme. Este programa es corto en mi presencia, pero va a ser muy largo porque a continuación vamos a tener pues, a una treintena de los escritores y escritoras que nos han acompañado durante estos últimos meses. Ya les decía yo al comienzo, no están todos, no podían estar porque no hay programa suficiente para ponerle una única frase a todas las personas que nos han acompañado, pero bueno, en cierta forma son píldoras para ver cómo ha transcurrido este último año entre ustedes y yo, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos vivido. Esperamos estar aquí de nuevo a la vuelta del verano en el mes de septiembre y espero tenerlos a ustedes conmigo. Un beso. Yo me lo he pasado genial, de hecho lo he comentado en otras entrevistas que es la primera vez que siento una vocación por algo, entonces sí, es muy bonito. Y en los párrafos pues sí que es cierto que como soy muy meticuloso y hasta que no termino no paro, a lo mejor iba a 2 o 3 capítulos cada semana y media. Entonces sí que, pero levantándome a las 6:30, sí que es cierto que, claro, como mi pareja también estaba escribiendo una novela, pues era como un entrenamiento militar, ¿no? Los dos ahí con una infusión, entonces, pues bueno, se ha hecho Pero menuda competición, ¿no? No, competición no, nos hemos apoyado. En un momento yo empecé a escribir
como a modo de desahogo, de ordenar, de asentar y a escribir, y cuando ya vi toda la historia y empecé a recordar los sucesos que había tenido, que había vivido y todo, wow, fue como, wow, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Sentí como esa cosa de decir, ostras, fue como transformar ese dolor en una creación y lo vi como un desafío al que quería enfrentar y ahí poco a poco fue un proceso de 2 años hasta que ya se convirtió en novela. Y has matado una estrella radiofónica líder de las noches. Sí, mucha gente me está preguntando a quién maté de los 3, ¿no? De las 3 radios deportivas, pero no es a nadie, yo no mato a mis amigos, no soy así. Pero cuando me recomendaron a la hora de escribir un thriller que debía escribir sobre algo que conociese bien, pues pensé, vale, ¿qué conozco bien? Vigo, perfecto, Madrid, muy bien, y luego los medios de comunicación. Yo llevo 15 años en la tele y en... O como yo, que he nacido en Madrid y me he criado aquí. La protagonista lo que hace es que ha nacido en Madrid, se ha criado en Madrid, pero viene a estudiar a Santiago de Compostela, una de las 3 universidades gallegas, y entonces le caló hondo ese periodo, entonces ahora vuelve otra vez. Claro, é un libro, é un xénero que inventei eu que é unha da Portavales. O sea, claro. Realmente temos un policial nesa terceira persoa que temos a Bate Barroso intentando descubrir quen é o home que matou a Antía Morgade e onde está, pero por outro lado temos esa primeira persoa, temos a 6 persoas que están intentando repoñerse do que pasou no pasado e temos un encontro de amigos, temos morte, temos envexa, temos de todo, non? Xa sabedes que a min o que me gusta é mostrar a xente por dentro e aquí vai ser outro máis da Portavales, igual que pasou en Beleza Vermella e igual que pasou na Vida secreta de Úrsula Vaz. El thriller, la intriga, por sí sola, a mí como lectora, no me llena completamente, es decir, tiene que haber algo más, y ese algo más es la construcción de personajes. Es decir, si el lector no se imagina, no respira el océano, el olor a salitre, el mar, no se sitúa en la ciudad, en Vigo, en el pueblo, en Ascobas, si no quiere a los personajes, porque tiene que establecer algún tipo de conexión con ellos, ¿no? Importarle lo que les haya pasado. Sí, lo son mucho, porque son muy egoístas. Fíjate, una de las cosas que yo quería cuando escribí la novela era no juzgar a los personajes, porque indudablemente si los juzgaba los iba a estar censurando, ¿no? Entonces no quería juzgarles, quería que mostrarlos tal cual yo los concebía. Entonces la crueldad es como nosotros lo vemos, para ellas no son crueles, están acostumbrados a hacerlos de esa manera. Lo que sí que son, a hacer las cosas de esa manera, lo que sí que son profundamente egoístas y son capaces de todo con llegar a ese egoísmo. Claro, ellas no lo juzgan como crueldad, lo juzgan como un escalón más para conseguir el objetivo que tienen, ¿no? Algoritmo, esa palabra que está tan de moda, pero está tan de moda un poco como algo que tiene que ver con control social, ¿no? Y negativo. En negativo, ¿no? Aquí en este caso son algoritmos en positivo, porque un algoritmo, ao final é a relación de 2 ou máis variables, de 2 ou máis cousas. E como esas 2 variables, a talla, o peso, o color dos ollos, o color se relacionan entre sí. Tú te encuentras con casi un siglo después papeles muy antiguos y algunos que han desaparecido. Sí, el trabajo que ellas hicieron era tremendo, son 84 años de la batalla del Ebro y luego hay una parte que a mí me emociona mucho porque yo entiendo que hay muchas búsquedas y mucha gente distinta, pero mi búsqueda no es una búsqueda política, no es una búsqueda de un bando o del otro, porque me encontraba gente de los 2 bandos. Mi búsqueda es de alguien que le tocó, que le podía haber tocado en cualquier lado. En este caso le tocó en el bando republicano, le podía haber tocado en el otro, que le vinieron a buscar a la noche y dijeron, oye, que te vas al frente. Y ya, no había outra opción. Ese coro, gustame moito, víchelo moi ben, porque ese coro, Gloria, digamos que toma unha decisión que poderíamos definir como controvertida. Sí. Entón, ese coro, de alguma maneira, claro, a novela está contada desde o punto de vista dela, só fala ela en primeira persoa. Por lo tanto, como lectoras, eu tentei que quen lee teña sempre a dúbida, non? De ata que punto as cousas que conta Gloria
son cribles, non? Porque Gloria ao mesmo tempo tamén ten unha enfermidade mental, Gloria observa o mundo desde ese trauma tan forte, non? Entón, eu con ese coro tentei poñer un pouco, darlle unha sideira a quen está lendo, non? Que de alguma maneira atope dentro da propia novela unha forma tanto de xulgar a protagonista como de empatizar con ela, decir que a necesidade de empatizar non veña só das cousas que di ou fai a protagonista. En general, la mujer ya siempre es objeto de deseo, pero no es ella el centro del deseo, ¿no? Y en este caso la protagonista es una mujer que es ella la que desea, ¿no? Y después, eso ya como mujeres ya nos pasa en general siempre, pero después a partir de cierta edad se entiende que eso ya desaparece de las necesidades, ¿no? de la vida de las mujeres, porque el cuerpo ya no es suficientemente hermoso y tendemos en la literatura que nosotros nos imaginamos a invisibilizarlas. O en las películas ya se entiende que el sexo tiene que ir acompañado de la belleza de los cuerpos, e inevitablemente a los 50 ya no es así, pero es que no tiene nada que ver la belleza del cuerpo con las necesidades y con la capacidad y con la fuerza que tienen. O sea, no solo recupero, reivindico, reclamo, alzo el puño, protesto, gruño y pataleo. No nos lo creemos, pero son nuestros abuelos, es nuestra historia. Y por algún motivo que se me escapa somos incapaces de reivindicarla. Uno va a Irlanda, tienen 4 castros y está todo, presumen, siempre nos están contando que son celtas. A día de hoy sabemos que es mentira. Los celtas auténticos somos nosotros. De aquí parte, de los celtas atlánticos somos los que poblamos, llevamos la cultura al resto de lugares. Aquí es el lugar donde están la mitad de los castros del mundo. Aquí es el lugar donde están sobre el 75% de los petroglifos del mundo. Este es el lugar que más le costó conquistar a Roma. 200 años, 8 legiones, campamentos a 1800 metros de altitud. Nunca cesaron las rebeliones. Debemos estar orgullosos, proclamarlo, gritarlo a los 4 vientos. Somos celtas, somos los auténticos celtas y además fuimos los que más sopapos le dimos a Roma. Moral, todo eso que hemos escuchado, yo desde niña me he criado escuchando hablar de curanderos, de menciñeiros, de las compoñedoras. Todas estas son figuras que siguen manteniéndose, tienen una pervivencia. A lo mejor fuera de aquí pues puede parecer más anecdótico de lo que es, pero todavía hay generaciones enteras en donde se sigue hablando de ellos y siguen recurriendo a curanderos. Yo me he documentado y he ido también a ver algún curandero para saber un pouco como es esta figura tan enigmática. De personaxes sacadas da manga, pero polo que dicía antes tamén, polo da ir pegado á realidade, que teña verdade, que teña esa forza. Eu creo que unha historia como esta non a podes contar se non pasas por referentes reais, por personaxes que son persoas reais. Logo, tío, podes enmascarar máis, menos ou nada, pero é que a historia son eles, en realidade. Por eso ese coro tamén de... non sei se o xurado do premio decidiu que había unha personaxe que era a que levaba un pouco máis de peso, pero eu aí as vin... Sí, claro, porque hay una cuestión que es común a todos los sumarios de corrupción, sean en Galicia, sean en Madrid, sean en Cataluña o sean en Murcia, que es qué hacemos con el dinero que surge de la corrupción y que no puede ser conocido. Eso a mí me gusta como definición de retranca, outra que está tamén nos dicionarios, o que pasa que máis agochada, que di que a retranca é a habilidade para dicir o que un quere e non o que os outros esperan sen que pareza mal, non? Realmente a retranca é unha forma de paz. Por exemplo, a diferencia da sorna, que eu creo que a retranca confúndese moito na práctica ca sorna, pero a sorna é outra cousa. A sorna é unha maneira de loita indirecta, muy sutil, a veces, pero loita. Blanca lo pierde todo en la guerra, para empezar pierde a su marido y como ella no puede huir con su familia, se encuentra en manos de sus enemigos. Y las costumbres en aquella época eran terribles porque los nobles considerados traidores ejecutaban toda la línea masculina y él y ella tenía un niño de 1 año, su hijo. Y bueno, ella tendrá que usar todo su ingenio y soportar mucho abuso para lograr que este niño sobreviva. Sí, era muy importante para nosotros crear una novela independiente en la que simplemente contamos otras aventuras de Elsa Grauman, que es el nombre de la protagonista,
una vez cumplidas su arco y sus aventuras de la primera parte o la otra entrega, que No era... hagas spoiler, que esto es muy peligroso. que era la traductora. O xénero cambia completamente, eu escribir ata este momento novela policial ou negra, e isto é, vamos a decirlo así, unha especie de space opera para cativos, vale? Me encanta. Ciencia ficción dura no sentido de que, efectivamente, bueno, eu falo aí de constelacións, falo da Vía Láctea, dos brazos que compoñen a Vía Láctea, falo de telescopios, falo de física cuántica, de partículas entrelazadas, non hai concesións, é un xénero completamente, digamos, modelo, ciencia ficción, e entón, bueno, aí nese sentido cabe a aventura, cabe unha estrutura narrativa que está, bueno, cerca dese arquetipo do viaxe, da viaxe do heroe, donde o personaxe ten que, bueno, atravesar o espello de algún xeito para toparse a sí mesmo, ese é un pouco o fío conductor. ¿Cómo se eligen? Porque 600 parecen muchas, pero hablamos de un siglo de rock. Pues las elegimos a medias. En realidad iban surgiendo a medida que íbamos analizando cada etapa. No es una distribución en décadas precisas, sino que hay un par de capítulos que trabajan con varias décadas conjuntamente, pero sí que hay una secuencialidad, ¿no? Y una continuidad. Entonces, en ese relato, en esa narrativa poética continua, pues íbamos destacando motivos y entonces teníamos que buscar ejemplos de esos motivos. Y algunos de ellos los buscábamos por pura objetividad, por lo que habían significado, porque eran significativos en la historia de la música. Y otros también nos surgían por cuestiones personales, porque significaban, o sea, a mí me influía mucho el momento que estaba viviendo. Yo ese día estaba escuchando algo, me parecía muy importante incluirlo y entonces aparecía ahí. Entonces tiene algo también de personal. Es un libro un poco raro, ¿eh? Es una especie como de animal intermedio entre libro y cómic, porque hay muchos dibujos, yo soy dibujante, y en realidad es una invitación a que todo el mundo vuelva a dibujar. O sea, que realmente retomemos esa parte que dejamos cuando éramos niños, pero entendiendo el dibujo también como algo que no tiene por qué ser como dibujaba Leonardo da Vinci, sino algo que nos pueda servir pues, para hacer 4 trazos y explicar cosas. Yo empecé hace 10 años. Este libro sí fue el desencadenante, que me tuvieron que ingresar en Londres y de alguna manera se reafirmó todo lo que yo digo, que lo que tenemos es el presente es lo más valioso que existe y tenemos que aceptar la incertidumbre porque hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos, por eso yo siempre animo a la gente a que aprovechéis el tiempo. Pero para saber qué dirección tenemos que tomar, tenemos que saber hacia dónde queremos ir y para poder averiguarlo va a ser muy importante hacer una mirada hacia adentro que nos desvele pues, la respuesta a preguntas tan importantes como el ¿quién soy?, ¿cómo soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito para ser feliz? ¿A dónde voy? Y también, sobre todo, ¿por qué voy en esa dirección? Y a partir de aquí, si somos nuestro propio taxi y tenemos todos los recursos para dirigirnos de una forma certera en esa dirección, sin duda vamos a conseguir ser personas mucho más plenas. Ese proyecto me acabó cambiando la vida, a mí por completo. ¿Cuál, al margen de cómo te ha cambiado la vida, que ahora te lo pregunto, tu primer día con ese cartel, ¿cómo fue? ¿La gente se acerca realmente a contarte sus historias de amor? Es que es muy impactante ver cómo la gente reacciona solo a la palabra amor, ¿no? Evidentemente siempre hay cosas malas, en mis libros también hay textos que son tristes, evidentemente, pero sí que soy una persona... Los que menos, sí, intento, pero hubo épocas, hubo épocas. Pero sí que intento que, bueno, sacar las cosas buenas de lo malo. La gente es obvio que comete errores, yo el primero, y lo único que es importante es intentar para la próxima no repetirlos, cometer otros si acaso, intentar ver las cosas del mejor lado. Y en este sentido, pues aquí hay un montón de signos que están convertidos en personas, porque bueno, me gusta mucho jugar y jugar a convertir signos en personas, pues es algo que para mí ha sido original. Vamos a irnos a El jardín de Olavide y lo vamos a hacer con la autora de este libro, con Nuria Quintana. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un jardín que en realidad existe. Sí, existe y está en Madrid. Además es un jardín muy especial y poco transitado, poco masificado, lo cual está muy bien. Solo abre los fines de semana, eso sí que es verdad, porque está catalogado de jardín histórico precisamente por toda la historia que tiene detrás. Es un jardín que data del siglo XVIII
y bueno, que tiene una historia y un mensaje muy potentes detrás. Nada está al azar en ese jardín, todo tiene un significado y bueno, su fundadora lo hizo con la intención de representar en él valores, ideales y bueno, todo lo que ella era. Yo creo que por eso justo me encanta tanto este libro, estoy muy orgullosa de él porque es una extensión de mi personalidad y de la forma en la que yo aprendí inglés en su día, ¿no? Que fue con canciones, con cultura, con cine, con lo que a mí me apasionaba en aquel momento, ¿no? Y es como, bueno, una extensión de mi experiencia aprendiendo inglés, pues en versión libro. Se llamaba Eugene Schiffelin y tuvo una idea preciosa, la verdad es que preciosa, tierna, ingenua, pero catastrófica. Claro, es una mala, bonita idea, ¿no? Es una idea bellísima, pero que ya hoy sabemos que no se puede llevar a cabo, que fue llevar a Nueva York, al lado de su casa, a Central Park, a todos los pájaros que nombró William Shakespeare en su obra, que eran un total de 54. No sabemos exactamente qué pasó con los otros 53, pero sí sabemos que introdujo el estornino, que él se plantó en Nueva York con 60 estorninos, 30 parejas que había capturado en Londres y llevado en barco, por supuesto, hasta Nueva York, y los liberó un 6 de marzo de 1890. Y también sabemos que todos los estorninos americanos del norte y del sur son descendientes de aquellos suyos. El libro que está publicado con Planeta es un libro que yo ya tenía autopublicado también y ellos lo cogieron porque lo querían reeditar. Entonces salió después de ya estar publicado, reeditado con Planeta. Es un libro que estuvo durante un mes de número 1 en Erótica y en Amazon, fue de los más vendidos y la verdad es que dio muy buen resultado. Y hace pues, un año y medio más o menos, Planeta se interesó por el libro, mi editora Esther Escoriza, y decidieron reeditarlo y ahora mismo está reeditado con ellos, pero había sido autopublicado en primera instancia. El crecimiento económico que ha experimentado China en los últimos 40 años no tiene precedente en la historia de la humanidad. Se habla, por eso, de milagro económico chino, cuando en realidad no tiene nada de milagroso. Es una mezcla de el esfuerzo de cientos de millones de chinos a lo largo de décadas, decisiones largoplacistas y estratégicas eficaces por parte del gobierno de Pekín, y esto suele pasar desapercibido, pero hay una pequeña fracción de ese milagro que es atribuible a Estados Unidos. Gustaríame achegarme a outra novela e seguir producindo. Teño cousas en mente moi diferentes á Xoaniña, moi diferentes, xa noutra liña, moito máis simpática e juvenil, pero bueno, que sí, que penso seguir traballando.